Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de distrofia muscular de Duchenne. Mi nombre es Natalia Morales Fonseca, yo soy médico neuropediatra de la Universidad Nacional de Colombia y en este momento soy MSL para PTC Therapeutics. Les cuento que las fotos y los videos que vamos a ver en esta presentación han sido autorizadas por los padres para su uso en educación. ¿Por qué vamos a hablar de Duchenne? Resulta que el 7 de septiembre de este año, igual que todos los años, se conmemora el Día Mundial de la Distrofia Muscular de Duchenne. Entonces queremos contarles un poco qué es esto de la distrofia muscular de Duchenne. Es una enfermedad genética que afecta a 1 en 3.500 varones nacidos vivos a nivel mundial. Cada año en el mundo se diagnostican aproximadamente unos 20.000 nuevos niños con distrofia muscular de Duchenne. Y aunque en Colombia todavía no tenemos una estadística clara, se ha estimado, de acuerdo a la epidemiología de la enfermedad, que para el quinquenio de 2021 a 2025 vamos a tener aproximadamente 1.030 pacientes con distrofia muscular de Duchenne diagnosticados en nuestro país. Sin embargo, teniendo en cuenta que esta es una enfermedad poco conocida y en Colombia está infradiagnosticada, en este momento vamos un poco atrasados con la identificación de todos estos pacientes que deberíamos tener por epidemiología. Y es que aunque la distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad que se descubrió hace muchísimo tiempo, en 1868 se dieron las primeras descripciones por el doctor Guillaume Duchenne en Francia, ha pasado muchísimas cosas desde entonces y todavía no siempre conocemos qué es todo esto que ha pasado. Entonces, tenemos que en 1974 se empezó a tratar a los pacientes con distrofia muscular de Duchenne con prednisona y se encontró un efecto benéfico en estos pacientes. Así que desde muy temprano ya se descubrió ese estándar de tratamiento para los pacientes con Duchenne. Aproximadamente 100 años después, el doctor Kunkel y sus colaboradores en la Universidad de Harvard descubrieron que la distrofia muscular de Duchenne se debía a mutaciones en el gen de la distrofina. Entonces, a partir de ese momento, ya además es posible saber genéticamente si un paciente tiene distrofia muscular de Duchenne. Posteriormente, en 1990, inicia el desarrollo de nuevas terapias génicas para restaurar la función de la distrofina y para 2014 y 2016 se da la aprobación de las primeras terapias por la EMA y la FDA para el tratamiento de distrofia muscular de Duchenne. Pero entonces, ¿qué es esto de la distrofia muscular de Duchenne? Como les conté, es una distrofia muscular, una de las más de 30 tipos de distrofias que ya sabemos que existen. En este momento sabemos que estas enfermedades tienen en común que son enfermedades genéticas, es decir, que se heredan y que tienen un daño muscular progresivo. Sin embargo, son un grupo heterogéneo de enfermedades que se diferencian entre sí por la forma en la que se heredan, la edad en la que se presentan, la forma en la que evoluciona la enfermedad, los grupos musculares que se comprometen y otras características inherentes pues a cada una. Sin embargo, de todas estas más de 30 tipos de distrofias musculares, más del 50% corresponden a las distrofinopatías. Dentro de las distrofinopatías está la distrofia muscular de Duchenne. Las distrofinopatías ocurren por mutaciones entonces en el gen de la distrofina y no es una sola enfermedad, se trata de un gran espectro de manifestaciones clínicas que podemos encontrar cuando tenemos una mutación en el gen de la distrofina. Podemos encontrar desde manifestaciones muy leves como simplemente una elevación de la CPK totalmente asintomática hasta manifestaciones un poquito más complejas como calambres musculares o mioglobinuria, portadoras femeninas asintomáticas, y ya más adelante vamos a ver por qué las portadoras siempre son femeninas. Y ya por último, dentro del espectro está la distrofia muscular de Becker y la distrofia muscular de Duchenne. Entonces, fíjense que la distrofia muscular de Becker y la de Duchenne están causadas por la misma mutación. La diferencia entre las dos es una diferencia clínica. En la distrofia muscular de Becker los síntomas son un poco más leves e inician más tardíamente y progresan más lentamente. Mientras que en la distrofia muscular de Duchenne los síntomas ocurren en edades muy tempranas de la vida y empiezan a evolucionar de forma rápida hasta que el paciente tiene un deterioro funcional muy importante antes de la adolescencia. Entonces, dentro de estas dos distrofias musculares es más común la distrofia muscular de Duchenne, que afecta a 63 por cada millón de habitantes, mientras que la distrofia muscular de Becker afecta a 24 por cada millón de habitantes. Les decía entonces que las portadoras eran femeninas y esto se debe a que tiene una herencia recesiva ligada al cromosoma X. Como las mujeres tenemos dos cromosomas X,
Cuando uno de los dos cromosomas tiene una mutación en el gen de la distrofina, el otro cromosoma X se encarga de suplir ese defecto que se generó en el gen de la distrofina del cromosoma mutado. Entonces, esta mujer sería una madre portadora. Ella no va a manifestar síntomas de la enfermedad porque la distrofina que tiene en el cromosoma X sano es suficiente para cumplir todas las funciones que ésta debe hacer en sus músculos y no se presentan los síntomas. Sin embargo, al presentar una mutación es portadora de la enfermedad. Entonces, si una madre portadora tiene hijos con un padre sano, vamos a tener varias posibilidades. La primera posibilidad es que tengan una hija y esa hija hereda justamente el cromosoma X sano de la madre. En ese caso, la hija no estaría afectada por la enfermedad ni sería portadora de la enfermedad. Podría pasar también que tuvieran un hijo y ese hijo herede justamente el cromosoma X sano de la mamá y en ese caso el hijo tampoco estaría afectado por la enfermedad. Pero puede ocurrir que tengan una hija y la hija herede justamente el cromosoma con la mutación de la mamá. En ese caso, la hija tendría la misma característica de la madre. Tenía un cromosoma X sano que heredó del papá y un cromosoma X mutado que heredó de la mamá. Como ella tiene dos cromosomas X, no va a manifestar síntomas de la enfermedad porque este cromosoma X sano puede cumplir las funciones de la distrofina, pero va a ser portadora. Quiere decir que cuando ella quiera tener hijos, es probable que también pueda pasar la enfermedad a sus hijos. Y lo otro que puede ocurrir, que es lo que ocurre con nuestros pacientes con distrofia muscular de Duchenne, es que tengan un hijo y ese hijo herede justamente el cromosoma X que tiene la mutación en la mamá. En ese caso, este niño tendría un cromosoma X con una mutación y un cromosoma Y porque es varón. Entonces no tendría cómo suplir la distrofina que se dañó aquí en este cromosoma X, porque en el cromosoma Y no hay distrofina, no hay genes para la distrofina. Entonces este paciente no tendría una distrofina funcional y por lo tanto manifestaría los síntomas de la enfermedad. Entonces sería un hijo afectado. Tenemos entonces que en este tipo de herencia existe una probabilidad de un 50% de tener un hijo o una hija sin la enfermedad y sin ser portadores de la enfermedad. Existe un 25% de probabilidades de tener una hija portadora de la enfermedad y un 25% de probabilidades de tener un hijo afectado. Hay que tener en cuenta que esas probabilidades ocurren para cada embarazo. No quiere decir que si una pareja tiene 4 hijos, uno va a salir con distrofia muscular de Duchenne y los demás no, sino que para cada embarazo es como lanzar una moneda al aire y tener estas probabilidades. Y pues existen familias en las cuales hay varios hijos afectados por la distrofia muscular de Duchenne. Por lo tanto, uno de los puntos importantes de poder hacer el diagnóstico es poder hacer una asesoría genética adecuada a estos padres para que ellos estén informados de cuáles son las posibilidades de tener hijos afectados por la enfermedad. Pero entonces, ¿cuál es el problema de que haya mutaciones en la distrofina? Les decía que el gen de la distrofina está ubicado en el cromosoma X. Es un gen muy grande, es el gen más grande que tenemos los seres humanos. Tiene 79 exones y 2.3 millones de pares de bases y da origen a una proteína también muy grande que es la distrofina. Como dato curioso les cuento que se decidió que el 7 de septiembre fuera el Día Mundial de la Distrofia Muscular de Duchenne porque ese dato se tomó de la cantidad de exones que tiene el gen de la distrofina. Se dividió en 709 y por eso se llegó a la fecha del 7 de septiembre. Entonces, este gen de la distrofina o esta proteína distrofina se encarga de jugar un papel muy importante dentro del mantenimiento de la estabilidad de los músculos. Cuando uno realiza una contracción o un estiramiento muscular, es necesario que la membrana del músculo que vemos aquí representada se mueva al mismo tiempo que la matriz, que es lo que está por fuera de la célula muscular, y se mueva al mismo tiempo que el citoesqueleto. El citoesqueleto es el que finalmente va a generar la contracción, pero entonces él debe estar anclado a la membrana y la membrana debe estar anclada a la matriz extracelular. Ese anclaje se logra gracias a la proteína distrofina y a toda esta cantidad de proteínas que se encuentran acá y que se denominan complejo de proteínas asociado a la distrofina. En la distrofia muscular de Duchenne, cuando la distrofina no funciona o está ausente, se pierde el anclaje que hay entre el citoesqueleto y la membrana. Eso quiere decir que cuando hacemos una contracción o un estiramiento muscular, únicamente se mueve el citoesqueleto. La membrana no se estira o se compacta de forma similar al citoesqueleto y eso genera rupturas en la membrana. Se vuelve frágil esa membrana, se rompe y se produce necrosis muscular. Cuando la membrana muscular se rompe, se libera al torrente sanguíneo grandes cantidades de CK.
Es una proteína que se encuentra dentro de los músculos y que al romperse esas fibras musculares, pues se libera al torrente sanguíneo. Por eso veíamos que la manifestación más leve de las distrofinopatías puede ser una hipersecademia asintomática. Puede elevarse la CK sin que haya necesariamente síntomas cuando las mutaciones de la distrofina no son tan severas. Pero cuando son mutaciones severas, como ocurre en la distrofia muscular de Duchenne, además de la elevación de la CK, vamos a encontrar síntomas muy importantes. Y como se pueden dar cuenta, estos síntomas van a ir empeorando a medida que uno va utilizando sus músculos. Entonces, a medida que el niño crece, que cada vez tiene más actividad muscular, va rompiendo mayores cantidades de fibras musculares. Estas fibras musculares no se regeneran, sino que se transforman o se reemplazan por tejido fibroso y finalmente los músculos pierden sus propiedades elásticas y pues no son funcionales para el movimiento. Entonces, lo que ocurre en cuanto a los síntomas es que al nacimiento, como todavía uno no ha utilizado mucho los músculos, pues no los ha roto, entonces los pacientes con distrofia muscular de Duchenne al nacimiento son asintomáticos. Sin embargo, a medida que van ganando sus hitos del desarrollo motor, van utilizando cada vez más sus músculos y van apareciendo los primeros síntomas. Entonces, los primeros síntomas en la distrofia muscular de Duchenne pueden evidenciarse en niños menores de 1 año y podemos encontrar retraso en el neurodesarrollo motor. Pero también es muy importante notar que se presenta retraso en el desarrollo del lenguaje. Y esto se debe a que la distrofina tiene varias isoformas y una de ellas se expresa en grandes cantidades en el cerebro, especialmente en el hipocampo. Recuerden que el hipocampo es esa estructura cerebral que está por allá metida en la mitad y que es muy importante para la formación de la memoria, para el aprendizaje y por lo tanto para el lenguaje. Entonces, más del 50% de los pacientes con distrofia muscular de Duchenne pueden presentar, además de su retraso motor, un retraso en el lenguaje. Y uno de los primeros síntomas o de las primeras manifestaciones que encontramos en estos pacientes es una adquisición tardía de la marcha. Recuerden que los niños deben caminar por tarde, totalmente sueltos y solitos, a los 16 meses. Los pacientes con distrofia muscular de Duchenne usualmente alcanzan la marcha mucho más tardíamente, después de los 15 meses, la mayoría entre los 16, 18 a 24 meses. Entonces, es uno de los primeros síntomas, aunque muchas veces no logra notarse. A medida que la enfermedad avanza, entonces los síntomas se van haciendo cada vez más severos. Entonces vemos que el niño ya después de que ha aprendido a caminar empieza a tener caídas frecuentes, camina en la punta de los pies, tiene dificultad para subir las escaleras y en general es un poquito más torpe que los niños de su edad. Eso lo podemos notar con mucha más o de forma mucho más evidente a partir de los 3 años, entre los 3 y los 5 años, cuando la diferencia al jugar un niño con sus pares es muy evidente, sobre todo cuando están jugando juegos físicos, por ejemplo, a correr, a patear la pelota, a subirse en el parque. Los niños con distrofia muscular de Duchenne prefieren no hacer estos juegos porque se cansan con mucha facilidad y tienen más debilidad que los otros niños de su edad. Y finalmente, hacia los 5 años aparece un signo muy clásico de la distrofia muscular de Duchenne, que es el signo de Gowers. Más adelante vamos a ver cómo se ve el signo de Gowers, pero básicamente se trata de una dificultad para ponerse de pie cuando el niño está acostado en el suelo. Entonces, es muy fácil de evaluar. Simplemente le pedimos al paciente que se acueste boca arriba en el piso y que se levante. Y cronometramos cuánto tiempo se demora y miramos toda la cantidad de maniobras que tiene que hacer para poder levantarse del suelo. Entonces, vamos a mirar un poquito más específicamente cómo se ve la distrofia muscular de Duchenne en estos pacientes. Entonces, les decía que los primeros síntomas eran el retraso en el desarrollo motor. Este es un paciente con distrofia muscular de Duchenne que está gateando. Si ustedes se fijan, este paciente no hace realmente un gateo, no hace cuadrúpedo como deben hacer los niños cuando gatean. Él tiene demasiada debilidad de la musculatura proximal de los miembros superiores e inferiores que no le permite apoyar todo el cuerpo sobre sus miembros superiores e inferiores. Entonces, un síntoma muy temprano es que gateen con un arrastre. Este es un paciente de 18 meses. Les dije que los niños a partir de los 16 meses ya deben ser capaces de caminar sin apoyo. Si nosotros le preguntamos a la mamá de este niño si él camina, de pronto nos dice que sí, pero fíjense que siempre que lo vemos caminando, él está agarrado de algo, agarrado de los muebles, de los juguetes. Él realmente todavía no hace una marcha sin apoyo. Entonces, este niño tiene un retraso en la marcha.
Esa marcha evoluciona a medida que evoluciona la enfermedad y a medida que la debilidad se va haciendo más evidente, vamos notando más dificultades. Fíjense en este paciente que ya tiene 6 años, camina muy lentamente, arrastrando un poco los pies, con la barriguita salida hacia adelante y los bracitos mucho más, digamos, más móviles de lo normal. Este paciente está haciendo todas estas posturas y estos movimientos de brazos como compensación a la debilidad de las cinturas pélvicas. Como él tiene mucha debilidad en esta parte proximal, necesita utilizar todo el resto de su cuerpo para poder impulsarse hacia adelante y por eso camina de esta manera. Entonces, esa es la típica marcha de pato que se observa en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Otro signo importante y muy temprano es el retraso en el desarrollo del salto. Los pacientes más o menos, a los niños a los 2 años de edad con un desarrollo normal ya deben poder saltar en ambos pies como lo está haciendo este niño de acá. Pero si vemos a este niño que tiene distrofia muscular de Duchenne, tiene 2 años, cuando se le pide que salte, él no logra dar el salto. Él tiene que levantar primero un pie, luego el otro, pero no tiene suficiente fuerza como para levantar ambos pies del piso. Entonces, la gran mayoría de los pacientes con distrofia muscular de Duchenne nunca logran saltar o pierden esta capacidad muy rápidamente. De igual manera, la capacidad de correr se afecta mucho en estos pacientes. Algunos nunca logran correr u otros cuando lo logran lo hacen de la manera que lo está haciendo este niño. Realmente él no está corriendo, está trotando. Entonces ellos no tienen suficiente fuerza muscular para acelerar la velocidad de su marcha. Si se fijan en estos dos pacientes, este niño grande tiene distrofia muscular de Duchenne mucho más avanzada y miren cómo no es capaz de seguirle el paso al niño más pequeño. La debilidad muscular entonces se puede evidenciar también en la dificultad para levantarse del piso. Miren a este paciente que para poderse levantar necesita apoyar los miembros superiores en el suelo y después necesita apoyarse él mismo sobre sus rodillas para poder incorporarse. Esto no es normal pues en un niño pequeño. Tampoco esto que este paciente tiene que ni siquiera con la mano del papá logra levantarse del piso, necesita hacer apoyo en sus miembros superiores. Y pues esa dificultad de levantarse del piso se debe a la gran debilidad que tienen en las piernas. En la distrofia muscular de Duchenne, la debilidad muscular inicia primero en los miembros inferiores y luego se va pues evolucionando hasta comprometer también los miembros superiores. Las diferencias con pares les dije que entonces se pueden empezar a notar desde temprano también. Usualmente las notan los profesores cuando los niños están en el jardín porque se dan cuenta que para jugar no tienen las mismas habilidades. Fíjense en estos dos pacientes jugando fútbol, el niño grande tiene distrofia muscular de Duchenne, tiene muchas dificultades para mantener el equilibrio, para correr, para patear la pelota, se cae con facilidad y al momento de levantarse tiene que hacer muchas maniobras para poderse poner de pie. Entonces, esto es lo que pues, llamamos también el signo de Gowers y ya está claramente establecido en este paciente. Y en el caso de estos dos pacientes, ambos tienen 7 años de edad, pero se pueden dar cuenta de que tienen capacidades motoras muy diferentes. El niño con distrofia muscular de Duchenne no es capaz de correr a la misma velocidad que el niño que no tiene distrofia muscular de Duchenne. La debilidad muscular también la encontramos reflejada en la capacidad para escalar. Entonces, si ustedes ven un niño con distrofia muscular de Duchenne, ellos siempre van a tender a esforzarse más o a poner la mayor cantidad de peso sobre los miembros superiores. Cuando uno está escalando algo, normalmente uno hace al revés, uno se apoya más en las piernas y menos en los brazos. Pero como los niños con distrofia muscular de Duchenne tienen más debilidad en las piernas al principio de la enfermedad, ellos tienden a utilizar muchísimo los brazos para apoyarse. Entonces, fíjense que apoyan todo el peso del cuerpo en los miembros superiores. De igual manera, la dificultad para subir escaleras la podemos ver desde muy temprano, más o menos a los 36 meses, un niño ya debe ser capaz de subir escaleras sin apoyo. Este es un paciente mucho más grande y miren que necesita el apoyo del pasamanos para poder subir las escaleras y solo puede subir ya un escalón por vez, debido precisamente a la debilidad de las cinturas pélvicas. La pseudohipertrofia de las pantorrillas es un signo también muy clásico, pero que aparece un poquito más tarde, después de los 5 años. Si ustedes ven las pantorrillas de estos niños, se van a dar cuenta de que se ven grandes.
parece que fueran musculosas, pero realmente eso no es músculo, por eso se le dice pseudohipertrofia de pantorrillas. Lo que este niño tiene aquí es tejido fibroso. Recuerden que les dije, a medida que las fibras se rompen, se reemplazan por tejido fibroso. Entonces, si nosotros tocamos esas pantorrillas de ese niño, no se van a sentir blandas como normalmente se siente el músculo, sino que se van a sentir duras como una piedra, porque esto que se ha reemplazado aquí, el músculo que se ha reemplazado aquí, está reemplazado por tejido fibroso, que es un tejido duro. El signo de Gowers, entonces les decía, también es muy clásico en la distrofia muscular de Duchenne y consiste en la dificultad para ponerse de pie. En este paciente podemos darnos cuenta que para poder levantarse, el primero necesita voltearse boca abajo para poderse apoyar en los miembros superiores. Recuerden que tiene más fuerza en miembros superiores que en inferiores. E incluso cuando ya ha logrado apoyar los miembros inferiores en el suelo, él sigue necesitando escalar sobre sí mismo para poderse levantar porque no tiene suficiente fuerza en la musculatura pélvica para poder levantarse, para poder incorporarse. Ese es un signo de Gowers clásico y es muy fácil de evaluar. La pérdida de masa muscular también va siendo notoria a medida que el paciente va creciendo. Ese es un niño de 9 años con distrofia muscular de Duchenne. Fíjense cómo vemos la hipertrofia, la pseudohipertrofia de las pantorrillas muy marcada y miren los miembros inferiores con respecto a los miembros superiores. Se notan muchísimo más emaciados o con una pérdida de masa muscular mucho mayor en los miembros inferiores que en los miembros superiores. Aquí lo podemos ver con mucha más claridad. A medida que la enfermedad progresa, entonces los pacientes van a tener también dificultades en miembros superiores. Este niño ya tiene dificultades para levantar los brazos por encima de la cabeza. Todavía no tiene compromiso de la función mano-boca, pero eventualmente esa función también se compromete y eso genera muchísima discapacidad en estos pacientes porque ya no son capaces de alimentarse por sí mismos. Entonces, no se les olvide nunca cuáles son esos síntomas tempranos de la distrofia muscular de Duchenne o el ABC de la DMD. A por atraso en el lenguaje, B por bajar o subir escaleras con dificultad, C por presentar CK elevada, D por desarrollo motor atrasado, M por marcha anormal. Si ustedes recuerdan este ABC, vamos a poder hacer un diagnóstico temprano. Recuerden entonces que en estos pacientes que ustedes se encuentren con estos síntomas, debe tomarse al menos una CK. La CK es un examen de sangre muy fácil de hacer, se toma en sangre periférica, no tiene mayores complicaciones para el paciente, es muy barato y la Academia Americana de Pediatría recomienda que en todo paciente que tenga retraso en el desarrollo motor con tono muscular normal o hipotonía, debemos hacer una CK, independientemente de si estamos sospechando o no de distrofia muscular de Duchenne, porque la CK nos puede ayudar a saber si ese paciente tiene un problema muscular. Entonces, si hacemos una CK en estos pacientes, nos vamos a dar cuenta de que está muy elevada. Normalmente los valores de CK que se permiten en niños son hasta 250 unidades internacionales sobre litro. En los pacientes con distrofia muscular de Duchenne vamos a encontrar que esos niveles se elevan 50 a 100 veces por encima de su valor normal. Es decir, podemos encontrar CKs de 500, de 1000, de 2000, incluso hemos tenido pacientes con CKs de 70.000. Entonces, es un valor que nos va a llamar mucho la atención si hacemos esta solicitud. Pero la forma pues de confirmar el diagnóstico es a través de las pruebas moleculares, de las pruebas genéticas. El 80% de las mutaciones de distrofia muscular de Duchenne se debe a deleciones o duplicaciones y eso lo podemos ver a través de una prueba que se llama MLPA. Entonces, con la MLPA podemos descartar prácticamente casi todas las mutaciones, el 80% de las mutaciones. El 20% restante se deben a mutaciones puntuales. Las mutaciones puntuales no se ven en el MLPA. Entonces, si hacemos un MLPA y sale negativo, el siguiente paso es hacer una secuenciación genética o un NGS. El NGS sí nos va a mostrar esas mutaciones puntuales y en ese caso podríamos entonces en esos pacientes con MLPA negativo confirmar si tiene alguna de estas mutaciones que corresponde al 20%. Menos de un 5% de los casos puede tener pruebas genéticas no concluyentes en las cuales no logramos hacer el diagnóstico molecular. Solo en ese 5% o menos de los pacientes está indicado realizar una biopsia muscular. Antes, dentro del algoritmo diagnóstico, se hacía primero la biopsia muscular y si había hallazgos sugestivos de distrofia muscular se tomaba la prueba genética. En este momento las pruebas genéticas cada vez son más accesibles, cada vez son más económicas. En nuestro país se encuentran dentro del sistema de los exámenes que subsidia el plan de salud, o sea, está dentro del PBS.
y por lo tanto ya no está indicado hacer primero biopsia muscular. La biopsia muscular es un procedimiento invasivo que tiene un mayor grado de complicaciones y que no siempre tampoco nos puede arrojar resultados concluyentes. Entonces, la biopsia en este momento solo se reserva para los pacientes en los que tanto el MLPA como la secuenciación han salido negativos. Y cuando se solicita una biopsia muscular para distrofia muscular de Duchenne, es muy importante solicitar tinciones para la distrofina. Si la solicitamos sin esa observación, pues no nos va a mostrar distrofina, que es lo que queremos ver en estos casos. Entonces, fíjense que realmente hacer el diagnóstico no es tan complicado, es tener los síntomas, tener una CK elevada y tener una confirmación genética, que todo eso está disponible en nuestro país. Sin embargo, a nivel mundial lo que ocurre es que los síntomas se inician antes de los 12 meses, como les dije, con dificultades en la marcha, dificultades en el gateo, pero en el mundo la edad promedio de diagnóstico es aproximadamente de 5 años, o sea que nos estamos demorando más o menos 4 años entre el inicio de los síntomas y realmente confirmar el diagnóstico en un paciente con distrofia muscular de Duchenne. O bueno, se están demorando en el resto del mundo, porque en Colombia nos demoramos muchísimo más. En nuestro país la edad de diagnóstico promedio está en 9.45 años. Nos demoramos casi el doble que en el resto del mundo en hacer el diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne. Y esto se debe muy probablemente a que no conocemos esta enfermedad y no pensamos en ella cuando tenemos pacientes con estos síntomas. Entonces, una de las razones por las cuales tenemos tanta urgencia con hacer el diagnóstico temprano es porque la distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad rápidamente progresiva. Tenemos entonces que los pacientes en los primeros 2 años de vida van a tener los síntomas más leves, que son el retraso en el desarrollo motor, pero es el momento en el que la CK estaría más elevada. Si le tomamos un examen de CK a un paciente con un retraso en el desarrollo motor en este punto de la enfermedad, la vamos a encontrar supremamente elevada y va a ser mucho más fácil hacer el diagnóstico. Lastimosamente, esto no se hace de rutina. Posteriormente, entre los 2 y los 6 años, los pacientes poco a poco ganan hitos del neurodesarrollo de forma un poco tardía, pero los van ganando y llegan a un punto en el que parece que se estabilizaran. Sin embargo, en este punto ya podemos encontrar que su marcha es ligeramente anormal, se caen con mucha frecuencia, tienen marcha en punta de pies y empieza a aparecer el signo de Gowers. A partir de los 6 años empieza una declinación rápida en el paciente. Entonces pasamos primero a un estadio ambulatorio tardío en el que cada vez se requieren más compensaciones para la marcha, existe dificultad para subir escaleras, aparece la pseudohipertrofia de pantorrillas y finalmente la declinación avanza hasta que el paciente pierde la deambulación. La gran mayoría de los pacientes con distrofia muscular de Duchenne dejan de caminar a los 12 años. Algunos lo hacen un poco más temprano, dejan de caminar más temprano, otros demoran un poquito más, pero en promedio la pérdida de la marcha se da a los 12 años de vida. Entonces a los 12 años ya el paciente está confinado en una silla de ruedas. Y inicialmente logra moverse de forma independiente porque tiene todavía buena función de los miembros superiores, pero fíjense que en cuestión de 2 años también se comprometen miembros superiores, se comprometen músculos respiratorios y otros músculos accesorios, entonces el paciente va a empezar a presentar contracturas en los miembros inferiores, va a presentar escoliosis por la atrofia asimétrica de los músculos paraespinales y va a requerir ventilación mecánica, inicialmente nocturna y luego diurna. Los pacientes con distrofia muscular de Duchenne entonces suelen fallecer por complicaciones respiratorias dadas por esa insuficiencia ventilatoria o por complicaciones cardíacas, porque tardíamente también se involucra el músculo cardíaco en la enfermedad. Entonces, en este momento a nivel mundial, la expectativa de vida de la distrofia muscular de Duchenne es de más o menos 26 años. Sin embargo, en nuestro país la expectativa de vida sigue por debajo de los 20 años y esto se debe principalmente a que no estamos haciendo los diagnósticos a tiempo. Cuando nos damos cuenta de que el paciente tiene distrofia muscular de Duchenne a los 9 años y medio, más o menos en este punto, el paciente ya está a punto de perder la deambulación y las intervenciones que se hagan no van a tener tanto impacto en su calidad de vida. Entonces ya sabemos además que entre más temprano se inicie el tratamiento, mejor pronóstico va a tener un paciente con distrofia muscular de Duchenne. Por ejemplo, el uso de corticoides es un tratamiento que modifica de forma muy importante ese desenlace de la enfermedad. Si lo empezamos tempranamente, más o menos entre los 2 y los 4 años como está indicado, el paciente tiene mucho más chance de perder más tardíamente la ambulación y de tener menos complicaciones respiratorias y cardíacas.
La forma en la que debe tratarse un paciente con distrofia muscular de Duchenne, teniendo en cuenta la gran cantidad de complicaciones que presenta, es a través de un equipo multidisciplinario. Y el tratamiento ya está claramente establecido. Tenemos guías actuales a nivel mundial del 2018 y tenemos incluso un consenso colombiano para el tratamiento de distrofia muscular de Duchenne. Sin embargo, no nos sirve de nada saber cómo hacemos el tratamiento si no identificamos a tiempo a los pacientes. Les decía entonces que desde hace muchísimo tiempo se sabe que el tratamiento se debe hacer con corticosteroides. Ya sabemos que los corticosteroides retrasan la pérdida de la marcha en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Un paciente sin corticoides puede perder la marcha alrededor de los 10 años, mientras que tomando corticoides puede llegar incluso a los 14 años. Pero además reducen las complicaciones cardíacas y respiratorias y reducen las complicaciones ortopédicas. Por lo tanto, está indicado continuar con el tratamiento con corticoides incluso después de que el paciente ha perdido la ambulación. Eso eventualmente va a tener un impacto positivo en la mortalidad de estos pacientes. Pero entonces, además de los corticoides, fíjense la cantidad de medicamentos que en este momento están en diferentes etapas de desarrollo para la distrofia muscular de Duchenne. Tenemos medicamentos dedicados a restaurar la distrofina, a reducir la inflamación, a combatir la fibrosis, a regular el balance de calcio, a una cantidad de los procesos que se alteran dentro de la enfermedad y que pues pueden representar mucha esperanza para los pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Por lo tanto, el diagnóstico se hace cada vez más importante. En Colombia hicimos un estudio recientemente con pacientes que tenían clínica de distrofia muscular de Duchenne o Becker y encontramos que el 53.6% de estos pacientes eran potenciales beneficiarios de terapias mutaciones específicas. Recuerden que les dije al principio, la FDA y la EMA aprobaron en 2014 y 2016 medicamentos que ya están disponibles en nuestro país adicionales a los corticoides y que permiten que pacientes con ciertas mutaciones reciban una terapia adicional que va a ayudar a prolongar su capacidad de ambulación o a prolongar su función pulmonar o su función cardíaca. Y miren que el 53.6% de los pacientes colombianos que analizamos eran candidatos a esa terapia. Entonces, es muy importante hacer el diagnóstico y hacer el diagnóstico genético para saber si el paciente realmente es candidato a las terapias alternativas que existen. En este momento, desde PTC Therapeutics estamos apoyando un programa de diagnóstico temprano para distrofia muscular de Duchenne. Si ustedes en algún momento ven pacientes con las características que acabamos de ver y sospechan que pueda tener una distrofia muscular de Duchenne, pueden solicitar un estudio molecular para DMD a cualquiera de estos teléfonos o a este correo electrónico. Estos pertenecen a un laboratorio que se llama Gensel Pharma, es un laboratorio, digamos, aparte de PTC, no tenemos nosotros nada que ver con los resultados de los pacientes. Los resultados le llegan directamente al médico que lo solicitó y al paciente dueño de esa muestra. Y con eso podemos disminuir ese tiempo de diagnóstico que tenemos en este momento tan elevado en nuestro país. Pues les dejo esta ayuda en caso de que la requieran. Estas pruebas se hacen totalmente gratis para el paciente, gratis para el sistema de salud, no hay ningún costo asociado a ellas y pueden utilizarlo cuando ustedes lo consideren necesario. Adicionalmente, si quieren saber un poco más acerca de distrofia muscular de Duchenne, los invito a que asistan al simposio virtual latinoamericano Hablemos de Duchenne, que se va a desarrollar el 7, 8 y 9 de septiembre de manera virtual. Les dejo el link por el cual pueden acceder totalmente gratis y estaremos hablando un poco más a profundidad acerca de las pruebas genéticas, acerca de la clínica y del tratamiento de la distrofia muscular de Duchenne. Muchísimas gracias y si tienen preguntas o quieren saber un poco más, pueden escribirme con muchísimo gusto a mi correo electrónico o a mi número de WhatsApp y estaré muy atenta a lo que necesiten. Que tengan un feliz día.